Hay un relato que encontramos en el capítulo 6 del libro de Juan, donde se nos muestra una ocasión en la que una gran multitud seguía a Jesús. Es importante destacar que esta multitud había presenciado los milagros que hizo Jesús. Habían escuchado su mensaje e incluso fueron amorosamente cuidados cuando el Señor los hizo recostar sobre la hierba fresca para que descansaran, y luego los hizo participar de un abundante banquete, donde fueron alimentadas más de 5,000 personas, donde no solo quedaron satisfechos, sino que la provisión excedió. Era tan abundante que sobraron 12 cestas de alimentos. Alimentos que fueron multiplicados por Jesús de tan solo 5 panes y 2 peces, en un milagro que sería registrado en los 4 evangelios y en los corazones de todos los cristianos. Estas personas evidentemente se sentían agradecidas, se sentían atraídas hacia Jesús, pero solo de una forma superficial. Ellos veían en Jesús un prospecto de vida vacacional con comida gratis. Y Jesús, conociendo sus interesadas pretensiones, los confrontó diciendo que lo buscaban por el interés de saciar sus necesidades físicas. Jesús les dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Si leemos este capítulo, observamos que Jesús había declarado: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ellos, indicando claramente su ceguera espiritual, le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Ellos no estaban interesados en adorarle, ni en obedecerle, ni en reconocerlo como el verdadero maná del cielo, sino en obtener alimentos físicos, de los que perecen, no espirituales, no eternos. Lastimosamente, aunque Jesús los había exhortado a creer, ellos por su parte seguían exigiendo más señales. Y enojados murmuraban contra el Hijo de Dios. Se molestaron porque Jesús los había confrontado. La necedad los había envilecido. Su incredulidad les impedía entender la importancia del mensaje de Jesús, que ellos interpretaban como duras palabras. Y en vista de que no recibían más de lo que ellos querían, decidieron abandonar a Jesús. Dice la Escritura que viendo que éstos marchaban, dijo entonces Jesús a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. La invitación para recibir el beneficio de la salvación para el alma cansada, sedienta y hambrienta sigue vigente. Tenemos al alcance la verdad, la palabra de vida eterna. Todo aquel que cree que la palabra de Dios es verdad, todo aquel que está espiritualmente vivo, ama la palabra de Dios y le encanta alimentarse de ella. Sienten hambre por la palabra de Dios porque solo ella provee la verdad absoluta. Solo su palabra satisface lo que nuestra alma en realidad necesita. Así como el cuerpo desarrolla la necesidad de ingerir alimentos motivando hambre, el alma necesita ser alimentada por la palabra de verdad. Ahora bien, si una persona tiene hambre y tiene los alimentos a su disposición, pero no los ingiere, su hambre no será saciada. No podrá terminar con esa sensación de hambre a menos que los consuma. Y de la misma manera, si usted tiene la palabra de Dios y no la lee, ni medita, ni la pone en práctica, seguirá vacío. Seguirá llenando esos espacios con sensaciones momentáneas, efímeras, que perecen, buscando y experimentando en el mundo de lo perecedero. El alma que peca y sigue consumiendo pecado sin arrepentirse, nunca tiene hambre de cosas espirituales, por lo tanto, está despreciando al pan de vida. Los cristianos encontramos nuestro deleite en la palabra de Dios porque sabemos que es verdad. Y no desperdiciamos la oportunidad de alimentarnos, de ser edificados, exhortados, restaurados, saciados. ¿Goza usted del privilegio maravilloso de poseer entre todos sus tesoros el invaluable mensaje de la palabra de Dios?
La Biblia, el libro más importante que ha existido y existe en el mundo, cuyo origen único y absoluto es de autoridad divina, merece la pena que usted lo lea, que usted lo estudie, medite en sus enseñanzas y los aplique en su vida. Sus páginas lo llevarán a usted a estar en comunicación con el Salvador a través de los lentes de las Sagradas Escrituras. Esa es la razón suficiente para estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la verdad. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es guía, dirección, luz. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. La Biblia nos da la victoria y nos hace triunfar contra los ataques del enemigo. Dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La Biblia es el único alimento para el alma que sacia, reconforta y da la vida. La marca de un verdadero discípulo de Cristo se basa en el anhelo, la apetencia de recibir el pan espiritual de la palabra de Dios a diario. Se basa en un profundo clamor de ser enseñados por el Señor. En realidad, profundizar y aprender de las Escrituras es estar siendo conducidos directamente de la mano de Dios. ¿Sabe? Al igual que aquellos que desertaron porque no obtuvieron lo que demandaban, ganancias personales, al igual que ellos que vieron los milagros y escucharon el mensaje de salvación, pero no les interesaba porque estaban llenos del mundo, satisfechos en la carne y llenos de la comida que perece, al igual que ellos, hay muchos desertores en la actualidad que abandonan a Jesús, el pan de vida. Unos ya lo han abandonado, otros están por hacerlo porque en aquella ocasión no olvidemos que uno se quedó, uno que después lo abandonaría, no sin antes traicionarlo. Pero de la misma manera, también hay verdaderos seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús que son conscientes de sus necesidades espirituales y viven aceptando la realidad de Jesús que dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Hay verdaderos seguidores de Jesús que al igual que el amoroso Pedro responden, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay creyentes genuinos que reconocen y aceptan sus necesidades con respecto a las Escrituras, que es recibirlas, orar con ellas, alimentarnos de ellas, obedecerlas, honrarlas, estudiarlas, predicarlas. Es verdad que no somos suficientes en nuestras capacidades humanas para enamorarnos y apasionarnos por la palabra de verdad. No podemos pretender que nuestra carne fomente ese accionar que nos lleve a amar profundamente su palabra, pero la suficiencia viene de Dios. Su Santo Espíritu nos guía. ¿Siente usted que le falta interés y amor por la palabra de verdad? Pídala a Dios y Él se la dará. A continuación, hemos preparado un importante mensaje que nos dará una mirada más detenida y profunda sobre la importancia de la verdad de la palabra de Dios. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Cuando anhelamos conocer el carácter de Dios, los atributos, la dignidad y la persona de Dios, necesitamos pararnos a meditar en la realidad de su palabra. La Biblia es el medio por el cual Dios se da a conocer a cada uno de nosotros, por medio del cual podemos conocer aquello que la creación misma no puede comunicar. Es cierto que la Escritura nos habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, que todo lo que de Dios se conoce nos es dado a conocer por medio de la naturaleza, de la creación, su eterno poder, su deidad, son reflejados ahí. Pero cuando hablamos de cualidades personales de Dios, cuando queremos profundizar en el conocimiento de Dios, necesitamos que Él se revele. Por eso al acercarnos a la Biblia encontramos estas dos imágenes de Dios. Por un lado es el Rey, creador, sustentador de todas las cosas, el poderoso, que forma todas las cosas. Pero por otro lado es el Dios que se revela, que anhela darse a conocer a sus criaturas. Se ha dado a conocer porque para nosotros era imposible llegar a conocerle. Y de esta forma, al revelarse, también nos ayuda a entender cómo Él se relaciona con su creación y con cada uno de nosotros. Todo este plan de revelación de Dios para la humanidad tiene un propósito doble. Por un lado, promulga leyes y decretos que delimitan el ambiente y los límites correctos
para desarrollar nuestra vida y sacar el máximo partido de nuestra existencia, al mismo tiempo que nos revelan nuestra incapacidad. Pero por otro lado, el plan de revelación de Dios tiene que ver con establecer un vínculo personal con sus criaturas, despertando en nosotros el deseo de vivir en armonía con el Creador. Por eso, estos dos lados van de la mano. Por un lado, la palabra de Dios es instrucción para el camino. Por otro lado, es seducción para que lleguemos a enamorarnos cada día más y más de Dios. Realmente toda la Escritura encierra estos eventos de lo que Dios hace por medio de la palabra. De hecho, el acto creativo de Dios surge de la palabra sea, y constantemente del mandato que sale de la palabra de Dios van surgiendo las cosas. Por eso la palabra de Dios es para nosotros instrumento de gobierno, autoridad del Rey y de comunión de aquel que quiere revelarse a cada uno de nosotros. Vamos a considerar un momentito algunos rasgos de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios se revela en la creación, en la historia y en nuestra vida. En primer lugar, en la creación nos encontramos que Dios se revela y habla a la naturaleza. El primer paso de la revelación de Dios es por medio de lo creado. En la creación, Dios va a componer todo el escenario de lo creado, va a colocar cada cosa en su lugar, la luz, las estrellas, separar la tierra del mar, los animales, los vegetales, todo lo necesario para al final colocar al ser humano. Dios crea todas las cosas. Y el agente creador de todo fue su palabra. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Todo fue creado por el Verbo, la palabra de Dios. El evangelista Juan, en el capítulo 1, cuando introduce su evangelio, nos habla de que en el principio era el Verbo, la palabra de Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y poco después nos va a reflejar a este Verbo como Jesucristo. Jesucristo es parte de este plan de revelación de Dios que va dándose a nosotros por medio de la palabra y finalmente en el Hijo. El autor de Hebreos lo dice así: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos se ha revelado en forma de Hijo. Dios anhela darse a conocer y usa muchos medios para ello. Y en el Génesis vemos primero este acto creativo de Dios como parte de la revelación. Por eso cuando hacemos los ojos a los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Y ves ese anochecer lleno de estrellas. Y ves la evolución del tiempo. Y ves el orden de todo lo creado. Y ves gloria. Puedes percibir gloria. Pero en segundo lugar, en la creación, tras el acto creativo de la naturaleza, vemos también cómo Dios empieza a revelarse al ser humano. Y los capítulos 2 y 3 de Génesis inauguran la época en la que la comunicación de Dios se dirige al individuo central de la creación, que es el ser humano. Y constantemente aparece ahora la expresión Dios les dijo. Dios les dijo a Adán, a Eva, a las criaturas. Fíjate, ya hay una relación más personal. Dios se va a comunicar con Adán y Eva por medio de mandamientos. Mira, aquí hay una limitación. Por medio de testimonios. Mira las cosas que voy haciendo. Por medio de prohibiciones. Por medio de promesas. De una forma constante, Dios continúa hablando a su pueblo en el día de hoy de la misma forma en su revelación, afirmando que la palabra de Dios declara y que aquello que declara se cumple de forma inexorable. La palabra de Dios llega a su fin. Esta palabra de Dios revelada constituye el instrumento ejecutivo de los juicios de Dios. Decía el profeta Isaías: así es la palabra que sale de mi boca, decía el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envíe. Fíjate, de una forma clara nos dice que la palabra de Dios es fiel, se cumple. No podemos huir de las promesas, designios y testimonios dados por Dios. Las leyes de Dios son fieles y están reveladas en su palabra. ¿Qué quiere Dios del ser humano? Y en muchas ocasiones nos peleamos por buscar la voluntad de Dios. Y dice que Dios, Hechos 17:30, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Primera de Juan, capítulo 3, 23, esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Realmente las leyes de Dios y mandamientos se resumen en esto: cree en Dios, búscale a Él.
las promesas de Dios, promesas inexorables para nuestra vida, de tal forma que nos dicen que si has creído en Cristo tienes paz, tienes vida y vida en abundancia. Los testimonios de Dios, el poder de Dios manifestado en otro tiempo, de diferentes maneras, que también nos impacta a cada uno de nosotros. Están llenando leyes, promesas y testimonios las páginas de la Biblia, de la revelación de Dios. Dios quiere darse a conocer. Sin embargo, también cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, nos encontramos con cuál es la esencia de todo pecado. La esencia de aquello que nos limita y nos hace fracasar en tantos momentos, y que no es otro que el orgullo. El orgullo ante la palabra de Dios. El creer que no necesitamos que nadie nos diga cómo vivir, que no necesitamos que nadie nos enseñe cómo transitar, que nadie nos enseñe a encontrar ese propósito para nuestra vida. Nosotros solos podemos. Y así Dios tiene que decir a su pueblo, ya por medio del profeta Jeremías, estas palabras: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Este es un reflejo de la humanidad en todos los tiempos. No queremos oír a Dios, pero sin embargo buscamos imaginación. Nos llamamos ateos ante Dios, pero sin embargo creemos en todo tipo de ideas que traigan un poquito de consuelo o ilusiones vanas para nuestra imaginación. Creamos nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses. Por eso muchas veces yo digo que no creo en los ateos, porque a veces con esta palabra ateos decimos que no queremos creer en el Dios de la Biblia, que no queremos creer en el Dios creador de todas las cosas. Sin embargo, creemos en algo. Llámese naturaleza, llámese el ser humano, llámese los recursos, llámese los eones de la historia. Y al final, de una forma u otra, el orgullo nos cautiva. Al final, la marca de una persona que realmente quiere conocer a Dios, que quiere ser impactado por el testimonio de Dios, es la humildad. La humildad de aquel que teme ante la palabra. Y así dice Isaías, palabras del Señor por medio del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Dice Dios: miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, y que tiembla ante mi palabra. A aquel que presta atención a lo que yo estoy revelando en cada momento. La palabra de Dios, como forma de revelarse desde el origen con el ser humano y con la creación. Pero también la palabra de Dios podemos verla en la historia. Y a lo largo de la historia, la palabra de Dios vamos a reconocerle como la Biblia. La Biblia es el conjunto de los libros que Dios ha dejado para transmitir su revelación en diferentes épocas de la historia para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la Biblia, como esta biblioteca de Dios para nosotros, que nos revela todo lo que necesitamos saber acerca de Él, podemos hablar en primer lugar de un milagro. Que la Biblia llegue hasta nosotros es un milagro. Es un milagro en su origen. Sí que es verdad que en la Biblia hay más de 40 autores, pero la Biblia al final solo tiene un autor. Es el Espíritu Santo de Dios que inspira, que sopla y que guía a los diferentes autores en diferentes situaciones y momentos históricos. Algunos con más capacidades, otros con menos capacidades, pero cada uno, guiados por el Espíritu de Dios, transmiten la verdad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es un milagro en su unidad. El hecho de un libro que está escrito en un periodo de más de 3000 años, en diferentes entornos, por pastores, por reyes, por pescadores, por médicos, por personas de alta escuela y de baja escuela, y sin embargo tiene un mismo sentir, un mismo mensaje. Es única en su transmisión, que haya llegado a pasar de los años y de los siglos hasta nosotros con plena fidelidad al mensaje original. Claro que la Biblia original, inspirada por Dios, fue escrita en los lenguajes antiguos, en hebreo, en arameo, en griego, pero llega hasta cada uno de nosotros, traducida al castellano de una forma maravillosa, perfecta y fiel. Y podemos acudir a manuscritos que quedan por ahí registrados, y ves la fidelidad del texto a los originales, es maravillosa. Y podríamos compararlo con diferentes copias de manuscritos de la sabiduría griega que nadie se cuestiona, escritos de Platón. Y sin embargo, la Biblia tiene
referentes mucho más cercanos a esos escritos. O sea que no cabe duda ninguna de la fidelidad del texto que llega hasta nosotros. Sin embargo, la Biblia también es un milagro en su supervivencia. Ningún otro libro fue tan perseguido a lo largo de la historia como la Biblia. Intentó ser quemada en todos los lugares, fue prohibida y sigue siendo prohibida en muchas culturas y en muchos países, está siendo vetada en muchas escuelas de nuestra sociedad en el día de hoy. No queremos que llegue al ser humano. Sin embargo, la Biblia perdura. Y muchos han anticipado que la Biblia dejaría de circular, dejaría de ser leída, de ser reconocida. Y año tras año es el libro más vendido, más editado y más comunicado en medio de la historia de la humanidad. Única en su supervivencia. Y es única en su influencia. Ningún libro ha tenido el poder a lo largo de la historia de transformar millones de vidas más allá de la Biblia. Y fíjate que podemos hablar de testimonios de multitud de personas que no es que hayan sido adoctrinados o enseñados por otros, sino que simplemente cogieron la palabra de Dios, la Biblia que llevó a sus manos, y con mente abierta, libre de prejuicios, comenzaron a leerla. Y al leerla les trajo paz, esperanza, consuelo, victoria. Transformó sus vidas, les acercó al origen y al sentido. La Biblia es un milagro. Pero la Biblia también es única, es un libro único en la historia. Y cuando hablamos de la Biblia en la historia, hablamos de la única comunicación de Dios con el hombre. Dios ha hablado en otro tiempo, registros históricos, y en estos posteriores tiempos ha hablado por hijo, punto y final. No necesitas conocer más de Dios, no necesitas nuevas ideas y nuevas informaciones, y por eso el propio apóstol Pablo escribió a los Gálatas para decirles: si alguno, sea un ángel del cielo, sea yo mismo, si cualquiera viene con un evangelio diferente, añadiendo más revelación, sea anatema. Porque Dios ya ha hablado. Ha dicho todo cuanto necesitamos saber en cuanto a la vida, a la piedad, a la esperanza, a cómo llegar a la eternidad. No necesitas saber nada más. Es la única comunicación de Dios con el hombre. Por eso podemos decir que es la única fuente de autoridad para el ser humano y para la Iglesia. Es la palabra de Dios. Nadie está por encima de la revelación de Dios. El pueblo de Dios tiene que guiarse por lo que Dios ha dicho, no por magisterios o personas que se quieran poner como intérpretes autorizados. El único intérprete autorizado de la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía a toda la verdad. Y por eso cada uno de nosotros, cuando leemos la Biblia, cuando oramos pidiendo al Señor que nos ayude, Dios se quiere revelar contigo de forma especial y va a usar de su Espíritu para llevar a tu corazón las verdades que necesitas. No necesitas. Sí, claro que necesitamos guías para ayudar a entender cuando tenemos dudas, pero Dios quiere hablarte por medio de la lectura sencilla de la palabra. Tómala, léela, y cuando no entiendes algo, pregunta. Pero sigue leyendo, sigue investigando, porque el Espíritu te guiará a toda la verdad. Por eso la Biblia, y no ningún ser humano, no ningún tratado de teología, la Biblia es la única digna de toda confianza. A veces tenemos muchos manuales y referentes y catecismos que, incluso con buenas intenciones, a veces pecan de grandes errores. La única fuente digna de toda confianza es la palabra de Dios, y es la única que tenemos que seguir. Porque al mismo tiempo la palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente inagotable de revelación de Dios. Constantemente, cuando abres sus páginas, vas profundizando en un tesoro de bendiciones y vas descubriendo verdades que por mucho que leas nunca habías visto, y vuelves a leer la Biblia y vuelve a hablarte de forma nueva y vuelves a descubrir otro tesoro para tu vida. Constantemente es una fuente inagotable de recursos para tu vida, para tu caminar, para tu experiencia. Dios sigue hablando por medio de la Biblia, que es única por ser un libro vivo en el día de hoy. Por eso, cuando hablamos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, ¿cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? Porque la Biblia y lo que Dios manifiesta y anhela por medio de su revelación no es presencia, no es estar presente, sino que busca obediencia en cada uno de nosotros. La palabra de Dios no nos ha sido dada para decorar nuestras estancias, para decir qué bien queda y qué bonita es,
sino para transformar nuestros corazones. La palabra de Dios es verdadera. Toda ella es verdad. Es la verdad de Dios absoluta, para cada generación, para cada cultura. Es verdad universal e ilimitada. Y cuando la tomamos tiene grandes enseñanzas para nosotros en el día de hoy. A veces pensamos que es un libro de hace 2000 años, no tiene nada que decirnos para el día de hoy. Pero si realmente pudiésemos aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios a nuestra sociedad, ¿cuánto cambiaría el desarrollo de la conducta, la moral, la ética y el desarrollo humano? La palabra de Dios es estable, no cambia, es siempre la misma, es digna de toda confianza, es enteramente consecuente, realista, sin doblez o engaño. Y cuando coges la palabra de Dios, la Biblia, los héroes de la fe, se nos presentan con sus virtudes y sus defectos. Son múltiples los defectos de los personajes que encontramos ahí, pero aún con todo se descubre un corazón y cómo la palabra de Dios transforma vidas imperfectas, no en vidas perfectas, sino en vidas llenas de esperanza. Nosotros que buscamos tanto la perfección, nos olvidamos que somos polvo, que somos débiles. Y por eso Dios, que no puede mentir, nos confronta con toda la realidad de lo que hay en nosotros. No anheles una perfección que no puedes alcanzar. Anhela una devoción por Dios. Y que sea Dios el que vaya transformándote y te vaya guiando hasta que complete la obra en ti, en la eternidad. Mientras tanto tenemos que transitar. Y en nuestra vida la palabra de Dios es todo el instrumento de Dios para llevarnos en ese camino. Porque todos los mandamientos de Dios, todos, son verdad. Son estables, son permanentes. Nos ayudan a entender nuestra humanidad. Nos ayudan a entender nuestra fragilidad. Nos confrontan con lo efímeros que somos, con lo merecedores de la ira de Dios que somos. Cuando se manifestó la ley, nos dice el apóstol Pablo, abundó el pecado. Porque se descubrió la realidad de cada uno de nosotros, y cuando nos paramos delante de las páginas de la Escritura a leer lo que Dios nos dice, empezamos como un espejo a ver lo que somos nosotros y nos desagrada. Porque vemos la suciedad, la injusticia, la inmoralidad que nos llena. Pero por otro lado, cuando sigues leyendo las páginas de la Escritura, ves que cuando el pecado abundó, la Escritura sobreabundó la gracia. El amor de Dios que nos ofrece solución, no por los méritos que nosotros podemos aportar, sino por su amor para cada uno de nosotros, por su entrega por cada uno de nosotros. Hemos sido creados por Dios para reflejarle a Él. Y esto solo podremos hacerlo en la medida en que nos acerquemos a Él. Por eso tengamos cuidado, porque solamente podremos vivir vidas verdaderas en la medida en que nos empeñemos por ajustar nuestras vidas a los mandamientos de Dios. ¿Sabes? Cuando rechazamos la Biblia, cuando rechazamos la revelación de Dios, cuando rechazamos la verdad de Dios en nuestra historia, no solo ofendemos a Dios y su santidad. Fíjate que ya es importante. Cuando dejamos que la Biblia y la palabra de Dios quede al margen de nuestra vida y rechazamos su revelación para nosotros, no solo le rechazamos a Él, sino que estamos provocando realmente el caos de la deshumanización gradual del ser humano. Y lo que vivimos muchas veces en el día de hoy, en nuestras sociedades, es la consecuencia de hace unas décadas haber apartado a Dios de nuestra sociedad. No queremos oír de Dios, no queremos leer la palabra de Dios, y en muchos centros educativos en el día de hoy no se puede ni mencionar el nombre de Dios, porque hiere sensibilidades. Y cuando hemos quitado a Dios de la historia y de la ecuación, nuestra sociedad, en teoría, en pos de avances de todo tipo, está aumentando en todo tipo de depravaciones, de violencias y de desesperación. Y fíjate que grandes problemas y lacres que se producen en nuestra sociedad tienen que ver con la falta de esperanza. Índice de suicidios, problemas mentales, de ansiedad y depresión están desbordados en nuestro tiempo. Y esto desborda porque no tenemos esperanza, porque vivimos angustiados por el aquí y el ahora sin ninguna esperanza. Dios en su palabra nos transmite esperanza. Por el otro lado, vemos cómo cada vez nuestra sociedad se genera más en ámbitos de violencia, de polarización, de desprecio al otro y al diferente. Vemos la violencia
que se manifiesta en todo tipo de deportes. Vemos la violencia que se manifiesta en todo tipo de hogares. Vemos la violencia que se desata en todo tipo de situaciones sociales y en diferentes extractos, de los más bajos a los más altos. La violencia, el dolor, la fuerza, parte de este mismo mensaje de no entender que hay un Dios que marca los límites, límites de esperanza, límites de moralidad y límites de ética. Y cuando ignoramos la palabra de Dios, nos deshumanizamos, perdemos nuestra identidad, perdemos el respeto y el valor por la vida y perdemos nuestra esperanza. Justamente la Biblia nos habla de esto, de enseñarnos quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Porque la Biblia también es un mensaje de promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Dios cumple todas y cada una de sus palabras. Dios renueva cada mañana su fidelidad y su misericordia en cada una de nuestras vidas, dice el profeta. Dios de una forma constante cumple sus pactos y jamás falla a quienes confían en su palabra. En su tiempo, a su manera, Él cumple todo lo que necesitamos. Y por eso es preciso recuperar la confianza en las promesas de Dios. Dios nunca llega tarde. Él cumple todos y cada uno de sus propósitos. Por eso, a la luz de estas premisas de la revelación de Dios y de su palabra para cada uno de nosotros, yo me hago una pregunta. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano en medio de una sociedad cada vez más agnóstica y atea? ¿Qué es ser cristiano en medio de la generación que nos ha tocado vivir? Y me atrevo a deciros simplemente 7 o 8 cosas de que definen a un cristiano. Un cristiano es una persona que acepta la revelación de Dios y se ampara en ella, sin aditivos, sin añadir y sin quitar. Acepta que Dios ha hablado y se cubre en esta palabra. Un cristiano es una persona que se somete completamente a la palabra de Dios, creyendo, confiando y obedeciendo. No puedo ser cristiano sin atender las directrices de Dios para la vida. Por eso, si soy cristiano a mi manera, no es posible. Soy cristiano a la manera de Dios, no lo soy. Ser cristiano es una persona que deposita su mirada en el Dios de la Biblia como su Padre y en Jesucristo como su Salvador. Por eso no es creer en Dios conforme a nuestros ideales, crear dioses a nuestra manera, sino buscar cómo Él se revela en su palabra. Ser cristiano es ser una persona que afirma que la Biblia le ha convencido de pecado y le ha dado esperanza, le ha dado seguridad de salvación, le ha convencido de la realidad de lo que es. No somos mejores que nadie, somos peores, pero sin embargo nos ha dado esperanza de salvación. Ser cristiano es ser una persona que tenemos nuestras conciencias cautivas de la palabra de Dios, no dominados por las modas de los tiempos. Ser cristiano es ser una persona que tiene la promesa de Dios presente en su oración y los mandamientos de Dios presentes en su vida. Declara y reclama y ve las promesas de Dios, pero sabe que las promesas de Dios son la consecuencia de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, y no al revés. Ser cristiano es ser una persona que reconoce que Dios está en control de todas las cosas y aguarda que las profecías que faltan por cumplir en torno a la segunda venida, el regreso del Señor y el fin del mundo se van a cumplir. Y las aguarda lleno de gozo y de esperanza, sabiendo que Dios cuida siempre de los suyos. Ser cristiano es ser una persona que es independiente de las filosofías humanas, porque todo espíritu lo comprueba a la luz de la palabra de Dios, y entonces ve lo que viene de Dios. Mi pregunta en este día es, ¿soy esta clase de persona? ¿Soy una persona que intenta aferrarse a la revelación de Dios y solo a ella? ¿Creo solo a Dios? Que Dios nos ayude para ser esas personas que realmente intentan conocer a Dios no conforme a los patrones de lo que me dijo fulanito menganito, de lo que me enseñó el otro, sino que seamos personas que conocemos a Dios a través de los patrones de Dios mismo revelados en su palabra. Por eso, si quieres conocer a Dios, si quieres vivir a Dios, si quieres experimentar la voz de Dios, toma la Biblia y léela. Léela día tras día. Léela poco a poco. Léela y pídele a Dios que Él se revele en tu vida por medio de su palabra.
Que Dios te bendiga. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son